Bien, estamos todavía, acaba de llegar Jenny Vilcatoma, pero entonces vamos a comenzar porque recién se está maquillando, por decirlo así. Vamos a comenzar la reunión con nuestros invitados, el doctor César Valega, que es constitucionalista, como ustedes saben, y César Azabache, que es penalista y también constitucionalista, por lo que por las interpretaciones que le he escuchado ya varias veces en este mismo programa. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo estamos, capitán César? Bueno, hay varios temas. Uno de ellos sería, ¿es correcto, digamos, legal que la procuradora grave al ministro? Esa sería una pregunta porque hoy día Pedro Cateriano, que es ministro de Defensa, pero ya parece ministro de Defensa del gobierno en realidad, ha expuesto a través de tweets su posición y dice que esto viola el artículo 2, inciso 10 de la Constitución, que es el que garantiza el secreto de la inviolabilidad de las comunicaciones. En fin, dice que debió acudir a un juez e interceptar esto con un juez, aunque aquí no hay una interceptación propiamente dicha, sino una grabación. Yo no sé si eso es asimilable. ¿Esto funciona? ¿Se aplica el artículo 2 en este caso? Bueno, el problema es el siguiente, ¿no? Si se considerara una infracción por parte de la doctora Vilcatoma, habría que someterla a un procedimiento. No puede ser que el ministro con su hígado va y cesa. No. Eso no se puede. O sea, lo menos que se tiene que reconocer a los procuradores que representan al Estado en juicio es que tengan independencia. Ahora, si con la independencia hace mal uso, se le somete a un procedimiento que no existe. O sea, no existe un procedimiento para procesar a un procurador. Bueno, efectivamente, el artículo 2, inciso 10, dice que toda persona tiene derecho al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados. Bueno, ¿esta era una conversación privada o no? Pero lo que pasa, Jaime, perdóname, es que esta es una escena en la que estamos desviándonos de los temas principales desde el comienzo de las discusiones. La cuestión sobre la procuradora Vilcatoma no tiene nada que ver con la cláusula constitucional sobre inviolabilidad del secreto de comunicaciones. Para comenzar, es una regla sentada, y César lo puede corroborar sin duda, hace bastantes años ya en nuestro medio, aquella conforme a la cual toda persona que se siente víctima de cualquier tipo de agravio, no solo delito, sino cualquier tipo de agravio, tiene pleno derecho a generar las evidencias defensivas que correspondan. Y esto César lo podrá confirmar, comenzó a discutirse hace años en los casos de violencia familiar y divorcio, cuando personas en medio de un conflicto familiar registraban comunicaciones agresivas de sus contrapartes. De modo que no hay manera de abordar esta cuestión pretendiendo que la doctora Vilcatoma no haya tenido derecho a grabar conversaciones con terceros, o sea, que sea ministro de Estado, sea lo que sea. Sí, por ello es. Derecho. Correcto, eso no puede estar discutido. Yo creo que lo que hace esta última escena es terminar de multiplicar los problemas que está generando, y lamento decirlo, un pésimo manejo de crisis que no debieron desembocar en esta situación. Yo tengo el mayor aprecio por Daniel Figal, lo conocemos hace muchísimos años, es una gran persona, un gran profesional. Pero no puede ser que el modo de manejar esta crisis, desde que comenzaron las discusiones innecesarias además entre el ministro y el procurador sobre si Martín Belaunde debía o no ser colaborador eficaz, permíteme una nota a pie de página, ese no es un asunto del Ministerio de Justicia, es un asunto de la Fiscalía. Jamás debió ventilarse públicamente si él como Martín Belaunde podía o no ser colaborador eficaz. Pero desde que comenzaron esas discusiones en adelante, todo lo que ha ocurrido puede ser resumido en una cadena de despropósitos, de reacciones inapropiadas, por decirlo menos, que hacen que hoy el caso Martín Belaunde ya sea, ahora sí, por completo, aunque la historia no esté completa, un caso autónomo en la escena política. El caso Martín Belaunde ha estallado cuando ni siquiera la historia sobre Antalsis y los contratos públicos con gobiernos regionales está completa. Y sin embargo, ya es un caso en la agenda porque ahora hay que discutir si hay o no una cuestión de injerencia o de comportamientos indebidos del Ejecutivo en el manejo de una investigación que estaba en marcha y que era tremendamente inicial. Esta declaración misma, porque Roy Gates sostiene que no ha habido ninguna presión, ninguna indicación, que dónde se puede encontrar en los audios una indicación que haya dado el ministro a Vilcatoma acerca de que se oriente hacia la colaboración eficaz.
pero el ministro lo dijo públicamente, y eso es una forma, es una presión directa, digamos, a la fiscalía. Jaime, en realidad la presión no necesariamente es verbal. Si yo estoy conversando con un comandante y aparece un coronel, inmediatamente el comandante se inhibe. Claro. Entonces, eso es corriente. O sea, las formas de presión que conocemos muy bien en nuestro país se dan de diversas formas. Pero además, el ministro Figalo no se declaró agraviado por la grabación. O sea, tenemos un agravio sin agraviado, ¿no? Ahora, el caso del joven asesor del... No ha dicho que le ha perdido la confianza por esta razón. No sé si es por esa razón o porque ella pidió su renuncia. Pero hay una cosa que es muy grave, Jaime, es que considerar que los procuradores son funcionarios de confianza. O sea, si yo, ministro, no me considero satisfecho, lo saco y te acabó. No es un claro. No es un claro. Lo que pasa es que el gobierno aprista hizo una mezcolanza con el decreto legislativo sobre los procuradores, pero los procuradores en la Constitución defienden el patrimonio del Estado y debió por ley establecerse cómo se nombran, cómo se sanciona, cómo cesan, y no está establecido. Claro. Sí, pues, de acuerdo. Y no deberían ser efectivamente considerados de confianza, aun cuando, digamos, tienen el estilo de un funcionario de confianza o su nombramiento suele ser así, ¿no? Claro, pero digamos, tú nombras a una persona que... Pero es un error. Es un error porque en realidad eso afecta a la independencia. No hay la confianza es contraria a la independencia. No hay país en el mundo, ni siquiera en Rusia, en que se cese a un procurador por un dictato. O sea, yo voy, ¡pum!, fuera. E incluso, o además, es un cese que cierra una cadena de actos inapropiados, ¿no? Porque el modo en que está saliendo Vilcapoma en la Procuraduría deja en efecto en realce algo que no se puede explicar, que es que el Ministerio, la Procuraduría y dentro de la Procuraduría el Procurador y los adjuntos tengan discrepancias sobre cómo manejar casos, ¿no? Comentaba ahora en un grupo de amigos que lo más incómodo de esta situación es que se están ventilando públicamente asuntos que debieron resolverse a tiempo y de manera interna. Pero quiero insistir en esto, asuntos que están todos vinculados a algo que no debió ocurrir jamás. Los acuerdos de colaboración eficaz, si es que en realidad alguien estuviera pretendiendo que Martín Belaúnde se acoja a ellos, son asuntos de negociaciones sumamente delicadas. Son negociaciones que cuando existen, cuando son reales, yo no sé si en este caso hay en realidad una en marcha, comprometen riesgos personales de aquel que vinculado a un crimen o una negociación delictiva está tratando de negociar con el Estado evidencias a cambio de ventajas, premios, exoneraciones. Eso no se puede discutir en público. Yo no puedo ir por las plazas públicas proclamando quién quiere ser colaborador eficaz y quién no. O sea, eso es lo peor que se puede hacer en esta área. Hay un riesgo, efectivamente. Pero por supuesto, y además... El colaborador eficaz se expone a una clase... A una represalia, por lo menos, pero por supuesto. Pero por lo mismo, además son asuntos que tiene que manejar la Fiscalía, no la Procuraduría. Las Procuradurías en este asunto son medio facilitadores, de modo que el que Martín Belaúnde sea o no sea colaborador eficaz en algún momento no dependía de la posición de Cristian Salas y tampoco dependía, con el mayor respeto, de la posición del ministro Figalo, dependía del fiscal que esté a cargo del caso. Pero, y permíteme, César, solo quiero decir esto, y en cualquier caso, si es que hubiera sido cierto o fuera cierto que Martín Belaúnde tenía una evidencia concluyente que entregar a cambio de algún tipo de ventaja, pues entonces esa posibilidad se malogró totalmente ahora. Yo sí quiero señalar en términos reales. Ser colaborador eficaz sí depende del ministro de Justicia, del presidente de la República, etcétera. Estamos en el Perú. Espero que... bueno, entonces, en el Realpolitik dices tú. No podemos pensar que eso no sucede, eso sucede. Pero eso, digamos, y por eso ponerlo en evidencia es un problema, por eso ¿no? que hay una desconfianza en los sectores políticos de que la calificación de Belaúnde Rocio dependa del presidente de la República y dependan del ministro. Claro, lo que estás diciendo en realidad, César, es que por desgracia esto está dependiendo del Ejecutivo y esto no debería ser así. Y lo que esta escena pone en evidencia es que el Ejecutivo tiene, y esperamos que no tenga o que no llegue a tener, un papel demasiado grande en un asunto que no debería, en el que no debería intervenir. Una pregunta, ¿el colaborador eficaz consigue digamos, unos beneficios en términos de reducción de pena, etcétera, a cambio de dar información relevante, ¿no es cierto? Evidencias, principalmente. Evidencias. Pero
¿alguno de esos beneficios tiene que ver con el hecho de que se acote, digamos, el ámbito de la investigación? Es decir, que ya no se lo investiga sobre todo, ni tiene que revelar cosas. Voy a aclarar tu pregunta, o sea, voy a volver a hacer tu pregunta para contestarla, porque lo que has dicho es muy importante. En efecto, el colaborador eficaz entrega evidencias o información a cambio de premios o de ventajas. Pero la idea principal consiste en que el premio no consista en evitar que se investigue algo que no se ha terminado de investigar. Eso es lo que tú vas. Y tienes razón, porque en realidad el caso sobre el que en cualquier escena podría estarse hablando de colaboración es el caso de Ancash, que comenzó en mayo de este año. Pero los rumores sobre la colaboración de Martín Belaúnde comienzan ahora, en noviembre, el mes pasado, cuando está el caso Antalsis, no el caso Ancash. Entonces, si estuviéramos hablando de una negociación en forma, para comenzar, la estaría manejando la Fiscalía del Ministerio de Justicia. En segundo lugar, no la podría conocer nadie en detalle, porque las negociaciones de colaboración son inversamente proporcionales a la publicidad de las mismas. Se negocia con aquel a quien nadie conoce y en condiciones que nadie descubre. Pero entonces la pregunta sería, ¿cuál sería el interés, digamos, en este caso del gobierno, de la pareja presidencial, en el caso de que tuviese un interés, que de ahí viene la idea de promover la colaboración eficaz supuestamente? ¿Cuál sería el interés en que haya la famosa, que se le otorgue la colaboración eficaz si es que esta no restringe la investigación misma? Es decir, si es que esta no exime al investigado de responder todas las preguntas que tenga que responder sobre todo. Es que la pregunta que tú acabas de hacer es la que se pone ahora sobre la mesa. En condiciones normales, nadie debería discutir este asunto porque hay una negociación en marcha. Ahora, la negociación, si es que existe, es decir, si en algún momento algún abogado de Martín Belaúnde pidió beneficios en algún sitio, ahora no se los pueden dar, porque ahora el ministro va a tener que explicar, a consecuencia de todo esto que ha ocurrido, si es cierto o no que hay una negociación en marcha, qué cosa se ha propuesto, la evidencia que se haya propuesto se deterioró, ya no va a servir para nada, y si había alguna posibilidad que Martín Belaúnde revelara algo útil sobre el caso Ancash, pues entonces esa posibilidad se cerró con este impasse. ¿Cabía la colaboración eficaz en el caso Ancash? No veo por qué no. Pero ¿cómo? Sí podía ser. Es que no veo por qué no, porque acá se ha planteado la cuestión con términos que no corresponden. La discusión sobre si Martín Belaúnde es cabecilla o no es cabecilla no tiene ninguna utilidad en casos de este tipo, porque contra lo que parece estarse estableciendo en nuestro imaginario popular, los crímenes no se cometen por organizaciones establecidas con carnets, camisetas y símbolos de membresía. Los crímenes se cometen, en la mayoría de los casos, por la concurrencia de una serie de personas que tienen intereses en obtener ventajas de ellos. Entonces no es cierto que detrás de cada crimen haya una organización pues como Sendero Luminoso y el MRTA con camisetas, polos y membretes de inscripción, ¿verdad? Entonces la discusión sobre cabecillas no es correcta. La discusión es más o menos esta: ¿quién provoca un delito? No, pero aquí había una organización, en el caso de Ancash. Montada, digamos, lo que hay es un equipo de gente organizado por un presidente regional, más o menos cohesionado, poco cohesionado, con una serie de acuerdos con un montón de personas eventuales. En una cosa de ese tipo, la pregunta correcta es: ¿quiénes provocan los crímenes? ¿De acuerdo? Los que provocan los crímenes no califican para beneficios por una razón, porque la Fiscalía los coloca como objetivos de la investigación. Lo que significa la regla de prohibición de colaboración es esto: no se negocia con aquel al que la Fiscalía persigue, se negocia con aquel cuya persecución es renunciable para la Fiscalía. Por eso el centro de esta cuestión está en saber qué quería hacer la Fiscalía con el caso Ancash, y si la Fiscalía quería o no quería tener un acuerdo de colaboración eficaz con Martín Belaúnde, que tendría que estar dirigido a completar las evidencias en contra del principal acusado por el caso Ancash, que es Álvarez. O sea que a tu juicio Martín Belaúnde sí hubiera podido ser... En términos abstractos y teóricos, sí. En términos prácticos, ser colaborador eficaz. En términos abstractos, sí. En términos prácticos hay un inconveniente muy grande, y es que, de nuevo, el colaborador eficaz perfecto es alguien invisible. No, bueno, a estas alturas ya no podría serlo. Por supuesto que no. Por eso digo, en teoría, es que lo que pasa es que por eso de estas cosas no se habla en público, porque no sabemos si había sobre la mesa una evidencia enorme, tremenda, que hubiera puesto el caso Ancash en otra dimensión y que ahora está totalmente perjudicada por este pésimo manejo de la escena. Yo sí quisiera señalar muy brevemente, se ha discutido mucho acerca de si el presidente de la República interviene o no interviene. Sin embargo, nuestro joven asesor real, Roy, ha dicho que él ha ido a la base naval a visitar, a tener personas preocupadas por su salud. ¿A visitar a quién, perdón? A visitar a Antauro, cuando estuvo en la base naval. Entonces quiere decir que el joven asesor real también se interesa por otras situaciones concretas por encargo del presidente.
Claro, sí, pues. Bien, bueno, ya nos ha ganado el tiempo, pero creo que me parece que han quedado claras las ideas. Muchísimas gracias, yo creo que nos han aclarado el tema de una manera notoria. Muchas gracias. A César Balega y César Azabache. Gracias. Vamos a una pausa, regresamos ahora sí con Jenny Vilca Toma, la ex procuradora del caso La Centralita.